El sistema de control del motor Signature es un sistema de control de combustible operado electrónicamente que proporciona también muchas características al operador, al vehículo y al equipo. Las funciones principales del sistema de control incluyen control de dosificación de combustible y de sincronización, limitando el rango de operación de la velocidad del motor entre los puntos de ajuste de ralentí bajo y alto, y reduciendo las emisiones de escape mientras optimiza el desempeño del motor. El sistema de control para el motor Signature recibe entradas de muchos dispositivos. Veamos las diversas entradas. El sensor de combinación de presión y temperatura de aceite está instalado en una galería principal del aceite en el lado de la bomba de combustible del motor, justo al centro del bloque. Ambas señales, la de presión de aceite y la de temperatura de aceite, proporcionan entradas para el sistema de protección del motor. El sensor de presión de combustible está en el lado de la bomba de combustible del motor, en la parte inferior del IFSM. Los sensores de presiones indeseables, mencionados también como los sensores frontal y trasero de presión dosificación, están instalados en el IFSM. Un sensor está instalado en cada uno de los rieles de los bancos frontal y trasero del motor. Estos sensores proporcionan entrada para el sistema de protección del motor. El sensor de temperatura de refrigerante está colocado en la carcasa del termostato en el lado de escape del motor. La entrada de este sensor se usa para controlar la operación del ventilador. Este sensor también proporciona entrada para el sistema de protección del motor. El sensor de nivel de refrigerante instalado por el OEM está colocado en el tanque superior del radiador. El SM ilumina la lámpara de mantenimiento cuando la señal de este sensor capacitivo indica que el nivel del refrigerante en el tanque superior es bajo. El sensor de presión y temperatura del múltiple de admisión está colocado en la conexión de entrada de aire. La entrada de este sensor es requerida por el sistema de protección del motor, así como también para dosificación y sincronización de inyección. La entrada de presión de este sensor se requiere para el control electrónico del sistema de combustible. El sensor de presión de aire ambiente está colocado en el lado de la bomba de combustible del motor, junto a la cubierta de engranes, debajo de la esquina frontal del SM. Este sensor proporciona información de entrada de altitud al SM para propósito de disminución de potencia del motor por altitud. El sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas son ambos sensores de efecto Hall. Estos sensores utilizan un campo magnético y circuitos electrónicos internos para detectar velocidad y posición. Cada uno de estos sensores constan de líneas de suministro de 5 voltios, de señal y de retorno. El sensor de posición del cigüeñal está colocado en el lado de la carcasa de engranes, sobre el lado de la bomba de combustible del motor. Este sensor de efecto Hall indica la posición del anillo de tonos instalada en el extremo del cigüeñal. Esta señal es utilizada por el SM para determinar con precisión la posición del cigüeñal y las revoluciones por minuto del motor. El sensor de posición del árbol de levas está colocado en el lado de la cabeza de cilindros, por el lado de la bomba de combustible del motor. Este sensor de efecto Hall indica la posición del árbol de levas de inyectores desde un lóbulo con forma especial. Esta señal es utilizada por el SM para determinar con precisión la posición del árbol de levas de inyectores. El sensor de velocidad del vehículo, colocado en el eje de salida de la transmisión, es típicamente un dispositivo detector magnético que contiene 2 bobinas de alambre y que produce una señal de corriente alterna. El ensamble de pedal del acelerador es especificado por el OEM. Este ensamble incluye típicamente una placa base, resortes de retorno dobles, interruptor de validación de ralentí, pedal, arnés y un sensor de posición del pedal del acelerador. El sensor de posición del pedal del acelerador consiste de un potenciómetro o pot. Este dispositivo proporciona una señal de voltaje de corriente directa proporcional al desplazamiento angular del pedal.
El ECM ve esta señal de voltaje como una indicación de posición del acelerador. El interruptor de validación de ralentí proporciona verificación independiente del movimiento del potenciómetro del acelerador de que el pedal está o no está en la posición de ralentí. Este esquema permite que el ECM detecte problemas potenciales del ensamble de acelerador. El interruptor de validación de ralentí puede ser un interruptor mecánico separado o uno integrado con el potenciómetro. El sensor de agua en el combustible, o WIF, está colocado en la parte inferior del filtro de combustible. Cuando el espacio de almacenaje en la parte inferior del filtro se llena con una cierta cantidad de agua, el sensor envía una señal al ECM. La lámpara de mantenimiento en los controles del operador se ilumina, indicando que deberá drenarse el agua del ensamble del filtro de combustible.